Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Karen Escobar y voy a presentar el tema de patologías de hígado. Comenzamos con un pequeño recuento anatómico de la anatomía del hígado. Tenemos que el hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo. Este va a estar ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen, justo debajo del diafragma. Tiene forma de cuña y va a pesar aproximadamente 1,5 kilogramos. Anatómicamente va a estar dividido en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho, estos a su vez separados por el ligamento falciforme. Funcionalmente va a estar clasificado en 8 segmentos también, según la clasificación de Coinau. Esta se basa en su distribución vascular y biliar. Tenemos que el hígado va a tener doble irrigación, va a estar irrigado tanto por la vena porta como por la arteria hepática. Y su sangre venosa va a ser drenada por las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. En la superficie inferior del hígado vamos a tener estructuras importantes como lo son la vesícula biliar y el porta hepatis, por donde entran y salen los grandes vasos, los conductos biliares y linfáticos. A las enfermedades del hígado las vamos a dividir en dos, en las enfermedades hepáticas difusas y en las enfermedades hepáticas focales. Dentro de las enfermedades hepáticas difusas vamos a tener la hepatitis, la fibrosis y cirrosis hepática, el hígado graso, la sobrecarga férrica hepática, el síndrome de Buchari y la congestión hepática pasiva. Dentro de las patologías focales vamos a dividirlas tanto en lesiones malignas como en lesiones benignas con potencial de malignización y en lesiones benignas. Vamos a revisar las principales, las cuales son el meningioma, la hiperplasia nodular focal, el adenoma, el carcinoma hepatocelular y las metástasis. Comenzamos con las enfermedades hepáticas difusas. Estas son entidades que comprometen globalmente el parénquima hepático. Estas pueden ser agudas o crónicas. Dentro de las agudas se destaca la hepatitis aguda de etiología viral, como la producida por el virus de la hepatitis A. Dentro de los procesos crónicos se destaca la cirrosis hepática, entre otras. Vamos a comenzar con la fibrosis cirrosis hepática. Esta es una enfermedad en la que las células del hígado se van a dañar durante un largo periodo de tiempo y estas van a ser reemplazadas por tejido cicatricial o tejido fibroso. Así como también vamos a tener la aparición de nódulos regenerativos, lo cual esto va a conducir pues a un deterioro de la función hepática. En el libro de Serán nos traía esta clasificación, que es la clasificación de Metavir. Este es un sistema utilizado para evaluar el grado de fibrosis hepática y la actividad inflamatoria en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Esta clasificación va a tener dos puntuaciones, la A y la B. La A va a hacer referencia a la actividad necroinflamatoria. Un nivel A0 pues nos indica que no hay inflamación, mientras que un nivel A3 nos indica que la inflamación hay una actividad inflamatoria severa. Por otro lado, la puntuación F de fibrosis va a hacer referencia al grado de fibrosis que tenemos en el hígado. El nivel más bajo correspondería a un F0, que es sin fibrosis, un hígado sin fibrosis, mientras que un grado F4 correspondería a una fibrosis establecida, numerosa. Otro estudio imagenológico para el estudio de esta enfermedad es la ecografía. Aquí vamos a tener, esta es una eco transabdominal de hígado, donde vamos a poder ver la presencia de múltiples nódulos de regeneración en la superficie del parénquima hepático. También vamos a tener que dentro de la ecografía vamos a ver una distorsión de la ecogenicidad del parénquima. Ya. En cuanto a la TC, vamos a tener que podemos observar cambios morfológicos como nodularidad superficial, hipertrofia del lóbulo caudado y ensanchamiento hepático y de la cesura interlobular. Estas tres imágenes corresponden a
estudios de tomografía computarizada en corte axial a nivel del hígado, donde podemos evidenciar lo que acabo de mencionar, que es la hipertrofia del lóbulo caudado. Lo vemos aquí y aquí. Otro estudio que tenemos es la RM. En la imagen A y B vamos a tener que son resonancias magnéticas en T1 axiales. La imagen A es en fase y la imagen B es en fuera de fase. En las imágenes de abajo, la C y la D, vamos a tener que estas son RMs potenciadas en T2 con supresión de grasa y T2 convencional en la D, en la imagen D. Tenemos que en estas RMs vamos a ver una irregularidad en los contornos del hígado. Tenemos también atrofia y presencia de micronódulos debido a la cirrosis hepática con signos leves de infiltración grasa en el lóbulo derecho. La siguiente patología de la que vamos a hablar es el hígado graso. Esta patología se caracteriza por la acumulación de triglicéridos dentro de los hepatocitos, formando vacuolas que desplazan el núcleo. Esta acumulación puede ser simple, si es una acumulación solo de grasa, o puede estar también acompañada de inflamación y daño celular. En este caso, a la patología se le denomina esteatohepatitis. En Ecuador, esta es una patología con alta prevalencia, ya que se conoce que hasta el 37% de ecuatorianos la padecen, afectando principalmente a mujeres mayores de 45 años. El libro de Ceram nos traía esta tabla que corresponde a los principales factores relacionados con el hígado graso. Tenemos tanto factores nutricionales y metabólicos como fármacos y también factores gastrointestinales. El principal estudio imagenológico para identificar la esteatosis es la ecografía. La ecografía tiene una alta sensibilidad para identificar la esteatosis del hígado. La imagen A va a corresponder a un hígado normal con una ecogenicidad normal del parénquima hepático. En la imagen B vamos a tener que esta es una ecografía de un hígado con una esteatosis leve. Aquí vamos a tener un discreto aumento de la ecogenicidad con respecto a la corteza renal, por ejemplo. En la imagen C vamos a tener a un paciente con una esteatosis moderada. Aquí vemos que ya hay un aumento de la ecogenicidad y hay borramiento de las paredes de los vasos portales. Esto si lo comparamos con la imagen B. En la imagen C tenemos que este corresponde a un hígado de un paciente con una estatosis leve. Aquí tenemos un aumento de la ecogenicidad que no nos permite valorar los segmentos más profundos del hígado. Aquí tenemos otras dos ecografías que también corresponden con estatosis hepática. Aquí podemos ver que hay un aumento de la ecogenicidad difusa del parénquima hepático. También tenemos a la TC. La TC no es muy útil para los casos de estatosis leves, ya que nos identifica menos del 30% de estos casos. Ya. Sin embargo, tenemos que la TC va a ser útil para graduar en cierto grado la cantidad de infiltración grasa que tenemos en el hígado. Por ejemplo, tenemos que la atenuación del hígado va a disminuir alrededor de 1.6 unidades Hounsfield por cada miligramo de triglicéridos depositados en el tejido. También tenemos en relación a esta imagen que la TC normalmente es que el hígado tenga un grado de atenuación en las unidades Hounsfield mayor que el vaso. Sin embargo, en los casos de estatosis esto no va a ser así, sino que va a ser el vaso el que tenga mayores unidades Hounsfield que el hígado. También tenemos la RM. Aquí tenemos dos resonancias magnéticas axiales de hígado potenciadas en T1.
La primera resonancia magnética está en fase y la segunda está fuera de fase. Tenemos que la estetosis presenta un comportamiento específico en RM. Va a haber una disminución de la señal en la fase opuesta. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la sobrecarga férrica hepática. Esta se refiere a la acumulación excesiva de hierro en el hígado. Esta puede ser causada ya sea por una enfermedad genética como lo es la hemacromatosis o por condiciones secundarias como transfusiones de sangre en repetición. También puede ser por eritropoyesis ineficaz o enfermedades hepáticas crónicas. Ya. En esta patología tenemos que el principal método imaginológico que vamos a utilizar es la resonancia magnética. Aquí tenemos cuatro resonancias magnéticas. Tanto la A como la B corresponden a un paciente sano, mientras que la C y la D corresponden a un paciente con hemacromatosis. Vemos en la imagen C que hay una hipointensidad señalada con esta estrella de aquí. Tenemos esta hipointensidad difusa del parénquima hepático correspondiente a la sobrecarga férrica que muestra este hígado. Luego tenemos el síndrome de Buchari. Esta es una enfermedad rara caracterizada por la obstrucción del flujo venoso hepático. Generalmente esta obstrucción se da debido a coágulos que bloquean parcial o totalmente las venas que drenan el hígado. En esta imagen tenemos una TC donde podemos ver es una TC en corte axial del hígado donde podemos ver algunas características de este síndrome como lo son la ascitis abundante y el parénquima del hígado que es en nuez moscada. Otro estudio imagenológico que podemos utilizar para la identificación de este síndrome es la ecografía Doppler o el ecodoppler. La ecografía Doppler, aquí tenemos un ejemplo de una ecodoppler de un paciente con síndrome de Buchari, donde podemos ver que, bueno, en el caso clínico decía que la vena hepática media, la de aquí, podemos ver que hay una ausencia de flujo, por lo que esto corresponde pues a una obstrucción, como lo habíamos mencionado, probablemente por un coágulo. Otro estudio imagenológico para la valoración de esta patología es la TC. Aquí tenemos tres ejemplos de tomografías computarizadas axiales de hígado, donde podemos observar algunas de las características de esta enfermedad. Una que no había mencionado antes es que en el síndrome de Buchari también puede haber una hipertrofia del lóbulo caudado, como lo vemos en la TC que está aquí. Vamos a ver también la presencia de ascitis, como ya lo habíamos mencionado. Esta imagen de aquí corresponde a una TC contrastada en fases arterial, la de aquí, y en fase venosa tardía, la de aquí. En la fase arterial de la primera de esta TC podemos visualizar una buena contrastación de lo que es la rama derecha de la vena porta y signos de trombosis de la vena suprahepática derecha. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la congestión hepática pasiva. Esta es una patología en la que vamos a ver una acumulación de sangre en el hígado. Esto debido a una dificultad en el drenaje venoso. Generalmente, esta dificultad es causada por una insuficiencia cardíaca derecha. Esto provoca a su vez un aumento de la presión venosa hepática y un aumento de la presión en la vena cava inferior, lo que puede llevar a un daño hepático progresivo. El primer estudio imagenológico que vamos a mencionar es la ecografía.
Tanto en la ecografía como en los otros estudios imagenológicos vamos a poder observar lo que es hepatomegalia, cardiomegalia, también una dilatación de la vena cava inferior y de venas suprahepáticas. En la ecografía específicamente lo que vamos a poder observar es un aumento de lo que es el diámetro, por así decirlo, de la vena porta, un aumento del tamaño de la vena porta, como lo vemos en esta ecografía transabdominal de hígado. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado. Esta inflamación puede ser causada por infecciones virales, como por el virus de la hepatitis A, B, C, D o E. También puede ser causada por un consumo excesivo de alcohol, por ciertos medicamentos también, por algunas toxinas o por otras enfermedades autoinmunes. El principal, el principal estudio imagenológico que vamos a tener aquí es la ecografía. Aquí tenemos una ecografía transabdominal de hígado donde podemos observar algunas características. Las características principales de esta enfermedad vamos a tener que va a haber un aumento de la ecogenicidad de las paredes de la vena porta. Asimismo, va a haber un aumento de la ecogenicidad de las paredes de la vesícula, como es lo que tenemos en este ejemplo de aquí. Una vesícula biliar con paredes gruesas, dilatadas. También es posible que encontremos hepatomegalia y una disminución difusa de la ecogenicidad del parénquima hepático. En estas dos imágenes tenemos las mismas características que habíamos mencionado. Corresponden a dos ecografías, ambas, dos ecografías transabdominales de hígado, donde podemos ver en la primera, podemos ver el aumento de la ecogenicidad de las paredes de la vena porta y al mismo tiempo una disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático. En la segunda imagen podemos ver la otra característica que mencionábamos, que era la hepatomegalia, acompañada a su vez de una disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático, como ya habíamos mencionado. Ya, eso fue todo en cuanto a las enfermedades hepáticas difusas. Ahora vamos con las lesiones focales hepáticas. Aquí vamos a mencionar a las cinco principales, que son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, el adenoma, el hepatocarcinoma y las metástasis. Este es un cuadro de resumen de las características que vamos a encontrar según cada método radiológico que utilicemos. Comenzamos con el hemangioma. El hemangioma es un tumor benigno, es el tumor benigno más común del hígado. Está formado por una masa de vasos sanguíneos anormales que se acumulan dentro del parénquima hepático. No se conoce exactamente la causa, pero se cree que está relacionado con factores hereditarios, genéticos y alteraciones en la formación de los vasos hepáticos durante el desarrollo embrionario. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres y el embarazo puede aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad. El primer método imagenológico que vamos a mencionar es la ecografía. En la ecografía, los hemangiomas se van a ver como estructuras hiperecoicas con refuerzo acústico posterior, como por ejemplo estas de aquí en la imagen A, donde tenemos, tanto en la imagen A y B, tenemos ecografías transabdominales de hígado, donde estas estructuras hiperecoicas van a corresponder a los hemangiomas aquí en la imagen A y aquí en la imagen B. Ya. Aquí tenemos otros dos ejemplos de ecografías transabdominales de hígado, donde
En la imagen de aquí, de la izquierda, vamos a ver que esta de aquí, esta estructura hiperecoica, correspondería al hemangioma. En la imagen aquí a la derecha tenemos que los hemangiomas también pueden tener una presentación que es mucho menos común, en donde su centro va a ser hipoecoico y van a estar delimitados por un anillo hiperecogénico a su alrededor. Pero esta presentación es mucho menos común, pero se da. El siguiente método imagenológico que vamos a mencionar es la TC. Aquí tenemos dos tomografías computarizadas en cortes axiales y con contraste. Aquí en la imagen a la derecha tenemos la presencia de hemangiomas pequeños, mientras que en la imagen de la izquierda tenemos la presencia de un hemangioma muy grande. Tenemos que los hemangiomas pequeños van a captar más precozmente y de manera más homogénea el contraste, mientras que los hemangiomas más grandes van a tener una captación más heterogénea, ya que van a tener zonas pues más vascularizadas, por así decirlo. Aquí tenemos otros ejemplos de hemangiomas en TC. Todas las cuatro imágenes corresponden a tomografías computarizadas en cortes axiales a nivel del hígado y con contraste, excepto la imagen A. La imagen A corresponde a una fase sin contraste aún. En la imagen B vamos a tener ya la presencia de contraste arterial. En la imagen C vamos a tener el contraste en la fase portal y en la imagen D pues ya vamos a tener un equilibrio. Vamos viendo cómo el hemangioma va, debido a que este es pequeño, es un hemangioma pequeño, pues va captando el contraste, como lo decíamos, de forma precoz y homogénea. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la hiperplasia nodular focal. Esta es una enfermedad caracterizada por el crecimiento de una masa nodular formada por células tanto hepáticas normales como de tejido fibroso. Generalmente es descubierta de manera accidental en estudios de imagen. El primer estudio imagenológico que vamos a mencionar es la ecografía. Tenemos que la ecografía muestra una señal homogénea similar a la del parénquima cuando no hay contraste, como por ejemplo en la imagen A tenemos una ecografía transabdominal de hígado donde vemos la hiperplasia nodular focal señalada aquí por estos puntos. Vemos que es homogénea e isoecoica. En la imagen B, por otro lado, tenemos que se le añadió contraste al paciente en la imagen B y C, por lo que vamos a tener la presencia de que en fase arterial va a haber un patrón estrellado en los vasos dentro pues de esta lesión. El siguiente estudio imagenológico que vamos a mencionar es la TC. La TC esta es una tomografía computarizada en corte axial sin contraste de abdomen de hígado, donde vemos que la hiperplasia nodular focal va a estar ubicada en el segmento lateral izquierdo. Como vemos, es hipodensa. Ya. La siguiente patología de la que vamos a hablar es el adenoma. El adenoma es un tumor benigno, es poco frecuente. Este se da principalmente en mujeres jóvenes y en edad fértil. En ellas, el principal factor de riesgo es el uso prolongado de anticonceptivos orales y en menor medida hasta el uso de esteroides anabólicos y enfermedades metabólicas. Generalmente es una lesión única y puede variar en tamaño. En cuanto a los hallazgos radiológicos, el primero que vamos a ver es la TC.
Aquí tenemos dos imágenes de tomografías computarizadas en cortes axiales con contraste intravenoso ambas. En la primera imagen, que es la de la derecha, vamos a ver que es con contraste en una fase de equilibrio, por lo que todavía aún no podemos evidenciar completamente lo que es la masa correspondiente al adenoma, mientras que en la imagen de la izquierda ya vemos que es en una fase arterial donde este adenoma pues ya ha captado el contraste y lo podemos evidenciar en la parte de aquí, en la parte derecha del hígado. Otros estudios que podemos utilizar van a ser la ecografía. Aquí tenemos algunos ejemplos de ecografías transabdominales de hígados donde podemos ver la presencia de adenomas. Estos se evidencian como masas hipoecogénicas, como lo vemos en la imagen de aquí. También lo vemos acá. La siguiente patología que vamos a mencionar es el hepatocarcinoma. Este corresponde a un tumor maligno primario. Es el tipo de tumor más frecuente en el hígado. Este constituye una causa importante de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Se origina en los hepatocitos y las principales personas que tienen riesgo a desarrollarlas son aquellas que ya cuentan con una enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. El primer estudio imagenológico que vamos a mencionar aquí es el de la TC. Aquí tenemos dos tomografías computarizadas en cortes axiales sin contraste, perdón, con contraste. En la imagen A esta tomografía contrastada se encuentra en fase arterial, mientras que en la B podemos ver una fase tardía del contraste en sí. En la imagen A tenemos la presencia de vasos arteriales intratumorales, que son los que se ven resaltados por el uso del contraste, mientras que en la imagen B vemos que ya como es una fase tardía, pues ya hay un lavado de este realce generado por el contraste y lo que podemos evidenciar pues es la presencia de una cápsula mm, ligeramente. Ya, el siguiente estudio imagenológico que vamos a mencionar es el de la RM. Estas dos imágenes son resonancias magnéticas en cortes axiales potenciadas en T1 con el uso tenemos el uso de contraste. Al igual que en la TC, vemos en la primera imagen que la masa aquí correspondiente al hepatocarcinoma, pues ha captado parte del contraste, por lo que vemos esta hiperintensidad aquí, ligera. Y en la imagen siguiente vemos que es una fase más tardía de la captación del contraste, por lo que vemos una hipointensidad ligera. El siguiente estudio imagenológico que vamos a mencionar es el de la RM. Aquí tenemos diferentes resonancias magnéticas axiales, en cortes axiales, con el uso de contraste. En la imagen D vemos que en esta resonancia magnética la lesión correspondiente al hepatocarcinoma es hipointensa. Esta es una imagen potenciada en T1. En la siguiente imagen, que es la imagen E, vemos que esta lesión se encuentra discretamente hiperintensa en la secuencia potenciada en T2, con saturación de grasa o también denominada STIR. En la imagen siguiente, que es la F, vemos una restricción de la difusión. Luego, en la imagen H, vemos que la lesión presenta lavado con pseudocápsula en fase portal tardía.
Luego, en la siguiente imagen, vemos que esta lesión es hipointensa en la fase hepatobiliar tras la administración de gadolínio. En esta segunda parte de la presentación vamos a hablar sobre las patologías de las vías biliares y la vesícula biliar. Comenzamos asimismo con un pequeño recuento anatómico de la vesícula. Tenemos que la vesícula es un órgano hueco, piriforme, es decir, tiene forma de pera. Está situado en la cara visceral del hígado, específicamente en una fosa comprendida entre los segmentos 4 y 5. Mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de largo y va a contar con tres partes: el fondo, el cuerpo y el cuello. Este último, el cuello, se va a continuar con el conducto cístico. La principal función de la vesícula va a ser almacenar y concentrar la bilis. Esta está cubierta por peritoneo en su cara inferior y se encuentra en íntima relación con el duodeno. La irrigación arterial de la vesícula va a provenir, como vemos en el cuadro, de la arteria cística, la cual es una rama de la arteria hepática derecha. El drenaje venoso se va a realizar a través de la vena porta, a través de venas císticas específicamente. Y el drenaje linfático se va a dirigir hacia los ganglios hepáticos y císticos. Para mencionar un poco también lo que es la anatomía de las vías biliares, como habíamos mencionado, del cuello de la vesícula biliar va a salir lo que es el conducto cístico. Este conducto cístico va a confluir con el conducto hepático común, y a su vez el conducto hepático común va a estar formado por el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Una vez se unen el conducto cístico y el conducto hepático común, estos forman lo que es el conducto colédoco, el cual va a desembocar en la papila duodenal mayor, en el duodeno. Las principales técnicas de imagen que vamos a utilizar para lo que es la visualización de la vesícula son la ecografía, la tomografía computarizada, la colangiografía transparietal hepática, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la ecografía endoscópica. Ahora tenemos la ecografía. Aquí tenemos un ejemplo de ecografía transabdominal donde podemos ver a la vesícula biliar. Vemos que la vesícula biliar se ve anecoica, esto debido a su contenido de bilis. También tenemos que en los adultos es normal ver a la vesícula biliar distendida luego de 6 a 8 horas de ayuno. Aquí tenemos otros dos ejemplos de vesícula biliar en ecografía. En la imagen a la derecha tenemos una imagen patológica donde vamos a ver que en el contenido anecoico de la bilis, de la vesícula biliar, tenemos una estructura hiperecogénica, esto correspondiente a un cálculo biliar. En la imagen a la izquierda tenemos una ecografía de vesícula biliar donde podemos ver la anatomía normal que habíamos comentado en la diapositiva anterior, donde podemos ver las partes, claramente las partes de la vesícula biliar, como el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello, de donde iba a salir el conducto colédoco. Luego tenemos la tomografía computarizada. Esta es una TC en corte axial donde podemos ver sin contraste, donde podemos ver que la vesícula biliar se ve hipodensa. Esto, como habíamos mencionado, debido a su contenido líquido de bilis. La bilis, por lo general, normalmente va a tener una densidad de entre 0 a 15 unidades Hounsfield. Tenemos también que los conductos intrahepáticos biliares no se pueden visualizar en TC o se ven como finas líneas hipodensas paralelas a los vasos portales. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo pueden apreciarse como tubos hipodensos
de entre 2 a 3 milímetros y el conducto hepático común y el colédoco se ven de forma constante. Luego tenemos a la colangiografía transparietal hepática y a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Estas consisten respectivamente en la inyección de contraste por punción directa a través del hígado, en el caso de la colangiografía transparietal hepática, o por vía retrógrada, en el caso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Estas ambas técnicas son invasivas y nos van a permitir visualizar el árbol biliar. Por sus posibles complicaciones, estas técnicas son reservadas para procedimientos terapéuticos. Es decir, al presentar alguna obstrucción en estas vías, el uso de contraste puede ayudarnos a su vez, a despejarlas. En estas imágenes vemos ejemplos de estas técnicas. En esta de aquí vemos que el catéter biliar inserta el contraste en las vías biliares hepáticas, em, resaltando, por así decirlo, las vías biliares intrahepáticas y las extrahepáticas, por lo que este estudio correspondería a una colangiografía transparietal hepática. Aquí vemos de la misma manera el uso de contraste para la identificación de estas vías. Luego tenemos la ecografía endoscópica. Este tipo de ecografía se lleva a cabo a través del estómago o del duodeno mediante un endoscopio. Tiene la misma sensibilidad que las dos técnicas anteriores para diagnosticar la dilatación de la vía biliar y su posible causa. Es una técnica semi-invasiva y está especialmente indicada para el diagnóstico y la estadificación de las neoplasias periampulares. Tenemos que esta técnica también nos va a permitir la obtención de muestras para un posterior estudio citológico e histológico. En este ejemplo de ecografía endoscópica podemos identificar algunas estructuras como lo son el colédoco, la vena porta y cálculo en la vesícula biliar. Ya. El libro de Ceram nos hace un recuento de El libro de Ceram nos hace mención de algunas variantes anatómicas de estructuras como la vesícula biliar, el conducto cístico y los conductos biliares. En cuanto a las variantes anatómicas de la vesícula biliar, tenemos, por ejemplo, la deformidad en gorro frígido. Esta la podemos ver en esta TC. Aquí podemos ver que el fundus de la vesícula, el fondo de la vesícula aparece plegado sobre el cuerpo. También tenemos otra variante común de la vesícula biliar es la vesícula biliar ectópica. Esta puede ser intrahepática, como lo vemos en estas dos imágenes, tanto en esta ecografía como en esta TC. En cuanto a las variantes anatómicas del conducto cístico, tenemos que estas variantes van a estar relacionadas a la inserción del conducto cístico. Tenemos la inserción baja, la inserción medial y la inserción en el conducto hepático derecho. En cuanto a la inserción baja, tenemos que esta variante consiste en que el conducto cístico va a estar insertado a la altura del tercio distal del conducto hepático, como vemos como vemos en esta colangiografía. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de inserción medial, en donde el conducto hepático va a estar insertado en la parte izquierda del conducto hepático común. Luego tenemos un ejemplo de inserción en el conducto hepático derecho, como lo vemos en la imagen.
Estas variantes anatómicas tienen relevancia en los pacientes que son candidatos a una cirugía hepática o biliar. En ellos es muy importante que identifiquemos estas variantes. Luego tenemos las variantes anatómicas de los conductos biliares. Estas variantes anatómicas también van a estar relacionadas con la inserción de los conductos biliares. Vamos a tener diferentes tipos. Tenemos que el tipo A, este corresponde a la inserción típica de la anatomía ductal, que corresponde a una confluencia de confluencia izquierda y derecha y a la división de ramos derechos anterior y posterior. Luego tenemos el tipo B, representado en la figura 6. Este corresponde a una triple confluencia de ramos izquierdo, derecho anterior y derecho posterior. Luego tenemos el tipo C1 representado en la figura 4. Aquí tenemos que el conducto hepático derecho anterior va a desembocar en el conducto hepático común, como vemos en la imagen. Luego tenemos el tipo C2 representado en la imagen, en la figura 5. Este va a consistir en que el conducto hepático derecho anterior va a desembocar en el conducto hepático común, como lo vemos aquí. Luego tenemos el tipo D1, que lo podemos ver aquí en la figura 6. Este va a corresponder a que el conducto hepático derecho posterior va a desembocar en el conducto hepático izquierdo, como lo vemos aquí. Luego tenemos el tipo D2. Este lo vamos a ver representado en la figura 7. Este corresponde, por otro lado, a que el conducto hepático derecho anterior va a insertarse o a desembocar en el conducto hepático izquierdo. Luego tenemos los tipos E1 y E2 de la figura 8. Estos corresponden a una ausencia total de la confluencia de los conductos hepáticos, como lo vemos en la imagen. Ahora vamos a hablar de las neoplasias que podemos encontrar en la vesícula biliar como en la vía biliar. Vamos a comenzar con el carcinoma de la vesícula biliar. Este es la quinta neoplasia del tracto gastrointestinal más frecuente y también es la neoplasia maligna más habitual del árbol biliar. Afecta más a mujeres y el factor de riesgo más importante es la litiasis biliar, ya que esta se ve en el 65 a 90% de los pacientes con carcinoma de vesícula. Comenzamos con los hallazgos radiológicos que observaremos en esta neoplasia. Aquí tenemos una TC en corte axial a nivel de la vesícula sin contraste. En la TC lo que vamos a poder encontrar es un engrosamiento difuso de la pared de la vesícula y una pérdida de la interfase entre la pared de la vesícula y el hígado adyacente, como lo vemos aquí. En las siguientes dos imágenes, la imagen A corresponde a una resonancia magnética abdominal en T2, mientras que la imagen B corresponde a una resonancia magnética en T1. En la primera imagen vemos también el engrosamiento difuso de la pared de la vesícula, que discretamente es hipertensa en T2, mientras que es hipointensa en T1, en la imagen de abajo. Ahora tenemos estas dos imágenes que también corresponden a un carcinoma de vesícula biliar. En la primera tenemos una ecografía de vesícula biliar, donde vamos a poder ver una masa sólida que protruye hacia la luz de la vesícula. Esta masa hiperecogénica pues corresponde al carcinoma. En la siguiente imagen tenemos una resonancia magnética abdominal en T2.
Aquí vamos a poder ver lo que es un pólipo hipointenso en la pared de la vesícula que protruye hacia el interior. Este pequeño pólipo pues es lo que corresponde al carcinoma. La siguiente neoplasia de la que vamos a hablar es el colangiocarcinoma. Este es un tipo de cáncer bastante raro que se origina en las células que recubren los conductos biliares. Sus manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas al inicio, pero frecuentemente suelen incluir a la ictericia, el prurito, el dolor abdominal y la pérdida de peso. El pronóstico es generalmente desfavorable, ya que suele diagnosticarse en etapas avanzadas. En cuanto a los hallazgos radiológicos, tenemos que la primera prueba que se va a realizar, el primer estudio que se va a realizar es la ecografía. Esta tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones hepáticas e identificar dilatación de la vía biliar para descartar lo que es la litiasis. Como tenemos el caso de aquí, que tenemos una ecografía transabdominal donde lo que podemos ver que en el colédoco lo que hay es la presencia de litos. Otro estudio que también podemos realizar es la resonancia magnética. En la imagen A tenemos una resonancia magnética abdominal de hígado potenciada en T2. Aquí vemos que la lesión hepática es hiperintensa, ligeramente hiperintensa. En la imagen B tenemos una resonancia magnética en T1. Aquí, por otro lado, podemos ver que la lesión en T1 es hipointensa. En la siguiente imagen en la imagen C tenemos una resonancia magnética en T1 con contraste de gadolinio en fase arterial. Aquí vemos que la lesión tiene una captación irregular y periférica del contraste. En la imagen D tenemos que esta es una resonancia magnética, asimismo en T1 con gadolinio, pero ahora en fase portal. En la imagen E vemos que esta también es una resonancia magnética em, en T1 con contraste de gadolinio, pero ahora la fase es una fase venosa luego de 2 minutos. Luego tenemos en la siguiente imagen una resonancia magnética potenciada en T1 con gadolinio, pero ahora en la fase tardía. Vemos que la lesión capta irregularmente el contraste. La captación es periférica en la fase arterial y hay un llenado progresivo hacia el centro, como lo vemos en la última imagen. La siguiente alteración benigna de la que vamos a hablar es la colelitiasis. La colelitiasis es la formación de cálculos en la vesícula biliar, estos formados principalmente por colesterol o por pigmentos derivados de la bilirrubina. La mayoría de los casos son asintomáticos, pero cuando se producen síntomas, estos son el cólico biliar, acompañado de náuseas y vómitos. El dolor también se puede irradiar a la espalda o al hombro derecho. El primer estudio radiológico que vamos a mencionar es la ecografía. Este tiene una sensibilidad superior al 95% para detectar lo que es la colelitiasis. El aspecto característico de la litiasis vesicular es el de una imagen hiperecogénica móvil con sombra acústica posterior en la luz de la vesícula que, como habíamos dicho, es normalmente anecoica. Si se cumplen estos criterios, la imagen es pactonomónica para el diagnóstico de colelitiasis. Estos son dos ejemplos de una imagen pactonomónica de colelitiasis. Tenemos la estructura hiperecogénica con refuerzo acústico posterior dentro de lo que es la vesícula que habíamos mencionado, es normalmente anecoica. Aquí tenemos el mismo caso de esta estructura hiperecogénica con sombra acústica posterior, siendo esta también una imagen pactonomónica de colelitiasis. Esta estructura, como mencionábamos, debe de ser móvil. Luego tenemos lo que es la TC. La TC se reserva para valorar complicaciones de la colelitiasis.
puede observarse un aumento del tamaño de la vesícula con litiasis en su interior, engrosamiento de la pared, aumento de la densidad de la grasa perivesicular y del líquido perivesicular. Aquí tenemos una TC donde podemos observar aquí a la vesícula biliar, mientras que esta estructura hiperdensa correspondería al hito. Eso sería todo. Gracias.